Alarmante violencia en El Salvador. 125 personas fueron asesinadas en las últimas 72 horas. Las muertes se registraron por enfrentamientos entre las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. La cifra rompe el récord de homicidios mensuales en el país, donde grupos delincuenciales se disputan metro a metro el control de territorio. El gobierno, criticado por su falta de acción, declaró terroristas a los grupos de crimen organizado. Con solo 6 millones de habitantes, El Salvador registra un récord de homicidios que lo ha llevado a convertirse en uno de los países más violentos de la región. Las pandillas han asesinado a 125 personas en solo 3 días y en los últimos 8 meses la cifra roja alcanza las 3.500 víctimas. Nadie escapa de la violencia de las bandas. En lo ocurrido de 2015, en medio de la lucha por el control del territorio y el poder, 42 policías, 16 militares y un fiscal han muerto. Pero los más afectados son los ciudadanos de a pie. A diario los salvadoreños quedan atrapados en tiroteos de calle a calle en los que se enfrentan principalmente las Mara Salvatrucha y Barrio 18. Bebés, mujeres embarazadas e incluso ancianos han sido víctimas de la violencia. En agosto se han registrado 43 homicidios por día y esa es la estadística que preocupa a las autoridades, pues los indicadores reflejan que la violencia va en aumento. En julio se cometían 15 asesinatos al día, una cifra que aún siendo menor es igual de angustiante. Analistas culpan a los organismos del Estado por responder con violencia a una confrontación armada entre un grupo de civiles, pero la situación se está saliendo de control. El Estado y las maras midieron fuerza en julio pasado, durante el paro de transporte público impuesto por las pandillas que obligaron a los conductores del servicio público a dejar de trabajar bajo amenazas de muerte. El saldo fue de 9 transportistas fallecidos y cientos de personas sin servicio de autobuses. La violencia ya repercute incluso en el crecimiento económico del país. Los inversionistas extranjeros temen ingresar al mercado salvadoreño por el alto índice de extorsiones, robos y asesinatos cometidos por las pandillas. En San Salvador saludamos a esta hora a David Reyes. Él es diputado opositor por el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena e integrante de la Junta Directiva del Congreso. Una buena tarde, diputado. Gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en las Américas. Muy buenas tardes, Ruth, Jason. Un saludo muy especial a los televidentes del canal de las Américas NTN 24. Diputado, preocupante la violencia en El Salvador, que deja más de un centenar de muertos en 3 días. ¿Por qué la seguridad se les ha ido de las manos a los salvadoreños? Sí, sin duda alguna estamos viviendo momentos sumamente duros, muy difíciles, donde muchas personas inocentes, familias, están siendo masacradas. Incluso hay bebés recién nacidos que también han sido víctimas de este recrudecimiento en la violencia en nuestro país. Lastimosamente, Ruth, lo que ha sucedido es que las pandillas están queriendo hacer uso de la fuerza, algo que hasta hace pocos meses no habíamos visto, puesto que el gobierno en turno ha tenido la pésima decisión de negociar con las pandillas. Hace 2 años desarrollaron un pacto donde se redujo significativamente los asesinatos, la ola de violencia, pero a cambio de eso la autoridad le cedió en las prisiones, decidió sacar a los cabecillas de las pandillas de las prisiones de máxima seguridad y ponerlos en prisiones secundarias, donde incluso se les habían dado algunas prebendas como televisión, flexibilidad en las visitas, en fin. Ahora, cuando han visto que el haber negociado con las pandillas lo único que logró fue fortalecerles, ahora se está queriendo combatir de una manera frontal y eso pues ha recrudecido a niveles que nunca antes habíamos visto. Ni siquiera cuando sufrimos la guerra en la época de los 80s teníamos índices tan altos en esta ola de violencia que ahora estamos viviendo. El gobierno pues en turno demanda más recursos, más presupuesto para el organismo de seguridad. Quiero decirte que en la Asamblea Legislativa hemos aprobado préstamos, incluso hemos aprobado préstamos para construcción de más centros penitenciarios, para más equipamientos de la policía. Sin embargo, a la fecha lo que nosotros hemos logrado identificar es que los planes que se tienen son planes muy endebles, no son planes concretos, no son planes efectivos y bueno, eso nos preocupa. Incluso el sector privado tuvo a bien
de pagar una consultoría para el exalcalde de Nueva York, Giuliani, y él desarrolló una propuesta seria, una propuesta formal, donde se le ha ido entregando propuestas al gobierno de la República, pero lastimosamente ellos no han querido incluso escuchar propuestas que la misma oposición hemos hecho, como por ejemplo darle potestades a la Fuerza Armada, porque a estas alturas estamos viviendo índices aún muchísimo más altos que los que sufríamos durante la época de la guerra. Diputado. La respuesta que hemos visto es súper dura, muy difícil. Los que están sufriendo son las familias más necesitadas en nuestro país. Y el gobierno dice que son terroristas, pero en América Latina, cuando relacionamos a un grupo terrorista, podemos tener ejemplos como las FARC, por ejemplo, que se encuentran en las selvas colombianas, o Sendero Luminoso, que está en las selvas peruanas. Pero el ciudadano salvadoreño común que sale a la calle tiene que enfrentarse en cualquier momento a un tiroteo en plena ciudad. Un ciudadano común que no tiene un esquema de seguridad. Sí. ¿A qué es lo que se están enfrentando ustedes? Sí, definitivamente. Efectivamente, son terroristas. Desde el momento en que logran infundir esa zozobra en la población, imagínate, hace 2 semanas, casi 3 semanas, ellos hicieron un llamado a un paro nacional del transporte público. Y bueno, lograron paralizar el país durante 3, casi 4 días, donde la gente incluso tuvo que caminar o utilizar medios alternativos para poder llegar a sus trabajos. Incluso en la Asamblea aprobamos un decreto para recomendar a las empresas que no les hicieran descuento. Imagínate hasta el nivel de terrorismo social que han logrado generar. Pero claro, es el producto de haber negociado con terroristas, y ese fue un error que ahora estamos pagando, un error gravísimo que cometió el gobierno de haber negociado, y ahora pues están queriendo desligar y estamos sufriendo, pagando las cuentas de lo que ellos en su momento cometieron ese grave error. Incluso, diputado, en esto que usted está mencionando, en este paro de los transportistas, pues tenían simplemente miedo, terror de salir a las calles a laborar porque estaban amenazados, porque venían las maras, venían los pandilleros, se subían a los buses y mataban a cerca de 8 choferes, creo que asesinaron durante esta semana de paralizaciones. En esta confrontación entre pandilleros y agentes del Estado, se sabe que en lo que va del año han muerto 42 policías y 16 militares, así como un fiscal también. De acuerdo con la policía, los pandilleros asesinan con armas de fuego, muchas de ellas fusiles de asalto de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es esto posible? Sí, eso se ha estado dando. Incluso atacaron la sede del Parlamento Centroamericano, donde mataron a 2 policías a sangre fría. Esta es una situación que se ha salido del control y bueno, incluso nos preocupa muchísimo porque se ha hecho un discurso internacional donde el gobierno quiere culpar a la oposición. Imagínense ustedes, hace algunos días, incluso hace pocas horas, un vocero del gobierno decía de que la oposición estaba planeando un golpe suave, algo que ha sido un discurso que se está escuchando en diferentes países donde pues están queriendo imponer un gobierno socialista. En El Salvador eso es lo que estamos viendo, están siguiendo el mismo libreto, lo cual genera esa misma duda porque la crisis social que se ha generado pues nos lleva a sospechar incluso que es adrede, porque imagínate que en el 2009 se contabilizaban alrededor de 30,000 pandilleros. 5, casi 6 años después, ahora hay 100,000 pandilleros. Y esto es debido a la incapacidad que ha tenido este gobierno de tomar políticas adecuadas, planes concretos para reducir o desacreditar a las pandillas, porque ciertamente las pandillas son las que están haciéndole este daño a la familia salvadoreña. Pues vamos a agradecerle mucho a David Reyes, es diputado opositor por el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, integrante de la Junta Directiva del Congreso. Muy preocupante lo que está ocurriendo en El Salvador. Ojalá puedan tomar medidas, empoderar a las Fuerzas Armadas, como está diciendo usted, para que hagan frente a estas pandillas. Muy amable por este contacto.